Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gran placer y es un privilegio estar con ustedes en el día de hoy para que sigamos estudiando juntos la palabra de Dios. Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar con un tema que hemos estado estudiando, que es la embriaguez espiritual. Amén. Ya sabemos que la embriaguez espiritual es algo muy negativo y que afecta seriamente a nuestro hombre espiritual. Amén. Y el objetivo de hoy, mis amados hermanos, es que podamos entender cómo poder identificarla y cómo poder no solamente evitarla, sino en caso dado que podamos identificar que estamos en embriaguez, también podamos salir y vencer esa embriaguez. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para comenzar vamos a recordar entendiendo un principio básico pero muy importante. Sabemos que en el corazón del creyente hay dos naturalezas. Está la naturaleza carnal y está la naturaleza espiritual. La Biblia dice que entre estas dos naturalezas hay una guerra constante y hay una guerra continua. Amén. Y la Biblia dice que una de los dos va a vencer, ¿cierto? Uno de los dos tiene que ganar la pelea. Entonces, para poder vencer esta naturaleza carnal, tenemos que fortalecer el espíritu. Y para saber cómo fortalecer el espíritu, debemos entender qué lo alimenta. Debemos saber cómo alimentar al espíritu para que por medio del espíritu hagamos morir todas las obras de la carne. Porque recordemos Romanos 8:13. Hacer morir pues por el espíritu las obras de la carne. La única manera para poder vencer todas estas pasiones y deseos que están en contra de la voluntad de Dios, es decir, todas estas concupiscencias que nos seducen y nos llevan cautivos al pecado, es por medio del Espíritu de Dios que está en nosotros. Amén. Entonces, para poder hacer morir esta naturaleza carnal, debemos crecer en el Espíritu. Entonces, una de las cosas o uno de los puntos básicos que hemos visto que edifica y que hace y que fortalece a ese hombre interior es la justicia de Dios. La justicia de Dios, recordemos, es cuando cuidamos de poner por obra los mandamientos de Dios, como dice la Biblia. Es cuando oímos, guardamos y ponemos por obra su palabra. Cuando el creyente como tal, corrige su vida conforme a la luz de la Biblia, ¿sí? Y deja el pecado y comienza a seguir a Dios en obediencia. Entonces ese hombre interior, ese espíritu de Dios que está en él, comienza a crecer y a fortalecerse en revelación, en poder, en autoridad, en discernimiento, etc. Amén. Entonces, a medida que este fuego y esta luz crece, las tinieblas se extinguen. Amén. Por eso la Biblia dice que los que son de Cristo han crucificado esta naturaleza carnal ¿con qué? Con sus pasiones y deseos. Amén. Los que son de Cristo. Porque la única manera para vencer esta naturaleza carnal es por medio del Espíritu de Dios que está en nosotros. Por eso la Biblia dice que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Entonces, estas dos naturalezas hay una guerra continua. El espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Si nosotros crecemos en la justicia de Dios y en la obediencia, vamos a fortalecer nuestro hombre interior por su espíritu. Amén. Pero ¿qué pasa si fuera lo contrario? ¿Qué pasa si en vez de fortalecer mi espíritu, alimento mi carne? Entonces, ¿qué es lo que alimenta mi carne? Recordemos, el pecado. Amén. Entonces, cuando nosotros desobedecemos los mandamientos de Dios, cada vez que transgredimos la palabra de Dios y estamos en contra de la voluntad de Dios, esta naturaleza carnal, ¿sí? Estas tinieblas que están en nosotros van a apagar el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando el creyente peca, agrede, es una agresión directa al espíritu que está en él. Es decir, cuando el creyente peca, apaga su espíritu. Entonces, si el creyente con mucho trabajo había crecido, dependiendo al pecado y al nivel de pecado como lo vimos,
este espíritu cae, ¿cierto? Y cuando la luz cae, ¿qué pasa con las tinieblas? Estas tinieblas prevalecen y empiezan a tomar control del corazón del hombre. Amén. Por lo tanto, si queremos en realidad vencer nuestra carne, tenemos que tener mucho cuidado con esto, con el pecado. Amén. Y tenemos que ocupar nuestra vida ¿en qué? En la justicia de Dios. Entonces, si nosotros, mis amados hermanos, pecamos, le damos permiso a Satanás para hurtar, matar y destruir. Porque es una ley de Dios que Dios no pasa por encima de ella. La paga del pecado es muerte. Entonces, cada vez que hay pecado, el demonio tiene derecho, ¿sí? Y empieza a tomar control, ¿sí? Del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el pecado apaga el espíritu. Amén. Y lo contrario, la justicia, entonces, cuando comenzamos a actuar en justicia, entonces comenzamos a derribar esta naturaleza carnal. Hacemos morir este pecado que está en nosotros. Amén. Entonces, esto es un principio básico, pero muy importante, mis amados hermanos. Entonces, cuando nosotros permitimos que el espíritu se apague, pues comienzan a haber empiezan muchas circunstancias negativas. Una de ellas es la embriaguez. ¿Qué es la embriaguez? Cuando esta luz cae, los sentidos espirituales del creyente comienzan a atrofiarse y comienzan a extinguirse, a apagarse. Amén. Y cuando comienzan a apagarse, entonces eso es lo que se conoce como la embriaguez. Entonces, en el video anterior, mis amados hermanos, nosotros estuvimos mirando la embriaguez y mirábamos qué es lo que se conoce, lo que el Dios mismo llama espíritu de estupor. Amén. Vamos a ver qué es espíritu de estupor. Voy a invitarlos a que abramos nuestra Biblia en Romanos capítulo 11, el versículo 8. Romanos capítulo 11, el versículo 8. ¿Sí? Y que vamos a ver, mis amados hermanos, el significado de estupor, o lo que se conoce como la embriaguez espiritual. Amén. Romanos capítulo 11, el versículo 8. Dice la palabra de Dios: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿Qué es espíritu de estupor? Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces, tienen ojos físicos, pero sus ojos espirituales estaban apagados. ¿Por qué estaban apagados sus ojos? Porque la luz que hay en su interior o es muy precaria o ya no existe. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso apagar el espíritu es algo muy delicado, porque al apagar el espíritu, el cual es Cristo en nosotros, todo se ve afectado, ¿sí? Especialmente sus sentidos. Entonces, los oídos con que la capacidad que teníamos para recibir la dirección de Dios, también comienza a extinguirse. Amén. Por eso dice oídos que no oyen, ojos que no ven, corazón que no entiende. Entonces, eso es lo que en el video anterior mirábamos como la embriaguez. Y esa embriaguez es el espíritu de estupor. Este espíritu de estupor, mis amados hermanos, no viene por medio de Satanás, ¿sí? Obviamente es por causa del pecado digámoslo así, de la mediocridad espiritual del creyente. Pero este espíritu, mis amados hermanos, es castigo de Dios. Y vamos a verlo según la Biblia. Ahí mismo en el 11 que leímos, volvamos a leer. En el capítulo 11, versículo 8. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿Quién fue el que les envió ese espíritu de estupor? Fue Dios como castigo. ¿Por qué? Por algo que nosotros vamos a identificar hoy. ¿Cómo? Voy a borrar aquí para que lo podamos ver bien. Entonces, vamos a identificarlo como mediocridad espiritual. Amén.
Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando el creyente peca y agrede su espíritu, ese espíritu cae. Y cuando ese espíritu de manera recurrente, constante, anda en un estado espiritual precario, por decirlo así, o mediocre, entonces Dios envía a su corazón espíritu de estupor. ¿Qué es espíritu de estupor? Ojos que no ven y oídos que no oyen. Amén. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque esta mediocridad es algo muy delicado. Para entender esta mediocridad espiritual, vamos a mirar algunas características importantes para poder mirar esta mediocridad de manera más clara. Entonces, cuando hablamos de mediocridad espiritual, hablamos de estas características. Una de ellas es hipocresía. Amén. Uno de los pueblos que estuvo claramente embriagado, es decir, tenían ojos que no ven y oídos que no oyen, es decir, que todos sus sentidos estaban apagándose, o estaban apagados o ya estaban extinguiéndose. Entonces, ¿era por causa de qué? De la hipocresía. Vamos a verlo, mis amados hermanos. Voy a invitarlos a Lucas. Lucas, capítulo 12, versículo 1. Lucas capítulo 12, versículo 1. Amén. Y vamos a hablar de los fariseos. Ya sabemos que, por ejemplo, los fariseos tenían ese problema, que era la hipocresía. ¿Qué es hipocresía, mis amados hermanos? La hipocresía es cuando el hombre finge o aparenta algo que en realidad no es. Amén. Entonces, mis amados, o que no siente. Entonces, aquí en el capítulo 12, el versículo 1, mire lo que Dios le dice a sus discípulos. Lucas 12, 1, dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos y otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, ¿cuál era la levadura de los fariseos? La hipocresía. Entonces, ¿qué era hipocresía? Que aparentaban, ¿sí?, o fingían ser, ¿sí?, algo que en realidad no eran. Por eso vemos textos como los siguientes, mis amados hermanos. Miren Mateo capítulo 23, versículo 25. Fue uno de los textos que leímos en la clase pasada. Amén. Pero vamos a recordarlo porque es el ejemplo de mediocridad espiritual. Cuando hablamos de mediocridad espiritual, es un castigo de Dios que viene no porque sí, viene porque el hombre, digámoslo así, el hombre actúa de manera incorrecta, de manera recurrente, constante, y agrede constantemente su espíritu, haciendo que este espíritu sufra mucho y esté en una estatura precaria. Amén. Y en ese estado es donde Dios castiga con espíritu de estupor. Amén. Entonces, eso viene por causa de una mediocridad espiritual. Y cuando hablamos de mediocridad espiritual, hablamos de las siguientes características. Entonces, una es la hipocresía. Amén. Entonces, en el capítulo 23 de Mateo, capítulo 23, versículo 25, muestra cómo fingían, ¿cierto? Hay muchos textos, ¿no? En muchas partes en la Biblia podemos ver cómo fingían y aparentaban. Dice que les gustaba orar en las esquinas para que sean vistos por los hombres. Pero miren cómo los veía Dios. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Entonces, ¿qué tenían adentro? Mucha maldad, robo, injusticia y demás. Por eso mire el versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, estos hombres aparentaban, fingían una santidad que en realidad no eran. Y eso es algo que para Dios es grave. Amén. Por eso miren el versículo 28. Así también vosotros por fuera,
A la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces recordemos que Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Qué mira Dios? El corazón. Cuando Dios mira el corazón, mira con exactitud cuál es nuestra condición espiritual. Amén. Entonces, una de las cosas que nos lleva a la mediocridad espiritual es la hipocresía. Amén. Por esto estos hombres estaban embriagados. Y por este motivo Dios les hablaba por parábolas. Miren Mateo capítulo 13, mis amados hermanos. Mateo capítulo 13. ¿Sí? Mateo capítulo 13, el versículo 11. Mateo capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, parece que el conocimiento de Dios fuera para todo el mundo, pero no es así. Dios los selló a ellos. Dios los privó del conocimiento. ¿Por qué? Miren el versículo 13. Dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Entonces, ¿cómo estaban los fariseos? ¿Cómo estaban los escribas y fariseos? ¿Cuál era la leuda de ellos? La hipocresía. Y la hipocresía los llevó, mis amados hermanos, a un espíritu de estupor, que es un castigo de Dios que viene por la mediocridad espiritual. Amén. Entonces, parte de esa mediocridad, o una de las características de esta mediocridad espiritual es la hipocresía. Amén. Entonces, y esa hipocresía los mantenía embriagados. ¿Qué es embriagados, mis amados hermanos? Cuando los fariseos, en vez de querer corregir conforme a los mandamientos de Dios, alimentaban ¿qué? Su naturaleza carnal. Amén. Y al alimentar esa naturaleza carnal, agredían continuamente al espíritu, apagaban al espíritu. Amén. Y al apagar el espíritu, mis amados hermanos, y al agredir a la presencia de Dios, los llevó a esto, a la hipocresía y a esta mediocridad, que los llevó a un castigo de Dios, que es este espíritu de estupor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, cuidémonos de la hipocresía. Es algo muy delicado. Amén. Otra de las cosas, mis amados hermanos, que debemos cuidarnos, la ignorancia. Cuando hablamos de mediocres espiritualmente hablando, hablamos de cierto grado de ignorancia espiritual. Por eso la Biblia dice, después de tanto tiempo, tiene necesidad todavía de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué? Porque el nivel de ignorancia viene por un estado de dejadez, de pereza, de descuido. Amén. Ese estado recurrente, constante, que mantiene una vida espiritual precaria. Amén. Entonces eso hace parte de la mediocridad espiritual. Entonces vamos a ver un ejemplo. Voy a invitarlos, mis amados hermanos, a Jeremías 4:1. Cuando el creyente, mis amados hermanos, comienza a desviarse, Dios le reconviene, Dios lo aconseja, Dios le ruega que corrija su vida. Pero si el creyente no quiere, pues esa voz comienza a callarse hasta que se apaga. Amén. Voy a poner un ejemplo aquí antes de leer el texto. Voy a ponerles un ejemplo aquí. Entonces, cuando el creyente nace de nuevo, el objetivo del creyente es que ande recto por el camino. Ya sabemos que el camino de la luz, el camino de Dios, los linderos de este camino son sus mandamientos. Por eso a este camino le llamamos el camino, ¿se acuerdan los hermanos? De la obediencia. Y el objetivo es que el creyente que quiera realmente llegar a la presencia de Dios debe andar recto por este camino.
Pero cuando el hombre peca y alimenta esta naturaleza carnal, entonces comienza a zigzaguear en este camino. ¿Cuál es el peligro? El desvío. Cuando el hombre traspasa los mandamientos de Dios, aquí es cuando el hombre se sale del camino, se sale de Dios. Amén. Y es algo verdaderamente grave. Entonces cuando el creyente comienza como a trastabillar en sus pasos y comienza a zigzaguear, entonces Dios lo exhorta, le aconseja, le reconviene, le ruega, ¿sí? De muchas maneras. Vamos a poner aquí exhortación. Para que corrija su vida. Pero ¿qué pasa si el creyente no corrige y sigue en la misma? Entonces entra en un estado de embriaguez o lo que conocemos como mediocridad. Amén. Ese estado mediocre es un estado recurrente. Es un estado donde el creyente continuamente ya no le interesa corregir su vida conforme a la palabra, sino que está agrediendo su espíritu de manera seria, ¿sí? Y ese espíritu comienza a apagarse. Un ejemplo, mis amados hermanos. Por ejemplo, si el espíritu antes de salir de la casa te dice, tiende la cama. Entonces el objetivo es que el creyente debe tender su cama antes de salir, ¿cierto? Porque si algo adentro le dice, oiga, dejó esa cama sin tender. Entonces, ¿qué pasa si el creyente no le importa y al día siguiente vuelve a dejarla extendida y al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente? Entonces esa voz comienza a apagarse, a apagarse, a apagarse. ¿Cuál es el peligro? Que Dios salga del corazón. Dios sigue siendo Dios, pero este creyente tendrá que, este hombre que fue creyente, tendrá que dar cuenta de lo que recibió y no cuidó. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto debemos cuidarnos mucho del pecado, porque el pecado apaga el espíritu y es grave. Amén. Entonces, cuando el creyente está en un estado de mediocridad, es decir, está en un estado donde ya no crece, se estancó, se vuelve sinvergüenzón, entra la pereza, entra la dejadez, ya no le interesa orar, ya no le interesa leer la palabra. Entonces entra en un estado de mediocridad que lo lleva a diferentes circunstancias. Entonces, una de ellas es la hipocresía. Otra de ellas que vamos a ver es la ignorancia. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver Jeremías 4:1. Y vamos a ver que cuando el hombre comienza a zigzaguear, Dios los exhorta de muchas maneras. Miren el 4:1. Aquí los está exhortando. Les dice: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, o sea, afírmese, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón. Es decir, quite todas estas impurezas de su corazón. Amén. Toda esa contaminación carnal. Por eso dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entonces, cuando el pueblo de Jerusalén comenzó a fallar, Dios los exhortó y les dijo: oiga, corrija, ¿cierto? Arregle eso que usted sabe que está mal. Entonces, y así los reconvino de muchas maneras. Miren el versículo 14. Los hermanos pueden leerlo en la casa con más tiempo, todo el capítulo. Pero yo voy a saltarme algunos textos por el tiempo. Entonces miren el versículo 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti pensamientos de iniquidad? O sea, la vuelve a reconvenir y le dice: quite esos pensamientos. Era tendida a estar pensando en el pecado, en las concupiscencias. Amén. Por eso miren el versículo 18. Dice: tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad. Por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón.
¿Cuál es el sentimiento de Dios al ver un pueblo mediocre? Un pueblo que ya no le interesa corregir vida espiritual. Miren el versículo 19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Esto lo dice Dios. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Dios sabe, mis amados hermanos, porque Dios conoce bien que la paga del pecado es muerte, y cuando el hombre peca, le da permiso a Satanás para hurtar, matar y destruir. Si el creyente no corrige vida, Satanás no viene jugando, ¿sí? Entonces, el mismo Satanás le exige a Dios su derecho de poder hurtar, matar y destruir, porque el hombre peca y la paga del pecado es muerte. Entonces, por eso, ¿por qué, hermanos? Miren el versículo 22. Miren el versículo 22. Dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ¿qué? Ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Entonces ellos querían, ellos estaban enfocados en sus ídolos, sus deleites, porque en el deleite temporal del pecado. Pero Dios les rogaba y les decía, oiga, no juegue con eso. Pero ellos no hicieron caso. Entonces, al no hacer caso, Dios ve la muerte venir. ¿Por qué ve la muerte venir, mis amados hermanos? Porque las consecuencias comenzaron a ser nefastas. Porque la paga del pecado es muerte. Miren el versículo 23. Miré a la tierra, y aquí estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Amén. Entonces Dios, al ver esto, mis amados hermanos, la única manera de ayudarlos era que encontrara a alguien que fuera un justo, que quisiera, en vez de apagar su espíritu, quisiera edificar su espíritu. Y estaba buscando un justo en medio de todo el pueblo. Miren el capítulo 5, el versículo 1. Dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Quería un solo hombre para poder salvar a un pueblo completo. Sin embargo, no lo halló. Miren el versículo 2. Aunque digan, vive Jehová, ¿qué hacen? Juran falsamente. Entonces, ¿qué vemos? Hipocresía. Miren el versículo 3. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden seguir leyendo, mis amados hermanos. Eran hombres duros que no quisieron corrección. Entonces llegaron cosas muy, muy terribles. Saltémonos, mis amados hermanos, al versículo 23. ¿Por qué eran tan terribles? Miren el versículo 23. Capítulo 5, versículo 23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué vino esto? ¿Por qué vino el dolor? ¿Por qué vino la rencilla? ¿Por qué vino las quejas? ¿Por qué las heridas en balde, como dice la Biblia? Por el pecado, por esa mediocridad espiritual. Amén. Miren, hermanos, el capítulo 6, versículo 7. Les estoy mostrando el estado y las circunstancias para que ustedes entiendan cómo es un pueblo mediocre. Amén. Capítulo 6, versículo 7. Dice, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas,
Así ella nunca cesa de emanar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Porque si Dios se quita, mis amados hermanos, el diablo no viene jugando. ¿Sí? Miren el versículo 10. Dice la palabra de Dios: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, o sea, corruptos, y no pueden escuchar. He aquí la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Y los hermanos pueden seguir leyendo. Entonces, eso es un pueblo mediocre. Amén. Por lo tanto, miren el capítulo, si ustedes miran el capítulo 7, el versículo 2, Dios les habla y les dice: no se confíen en su santidad, no se confíen de que son pueblo de Dios, no se confíen que ustedes escucharon la palabra, mejoren sus caminos, ¿sí? Porque ellos se creían muy santurrones, se creían que sin importar que fueran sinvergüenzas, que fueran idólatras, pecadores, que hubiera pereza, dejadez, ellos pensaban que Dios así todavía los iba a perdonar. Pero hermanos, Dios tiene una característica muy importante, y es que Dios es justo. Amén. Dios es justo y no hay ningunas tinieblas en él. Dios no puede ser injusto ni siquiera con sus enemigos. Por eso el diablo exige sus derechos, porque hay leyes espirituales y una de ellas es: la paga del pecado es muerte. Si el hombre no la entiende, acarrea con sus consecuencias. Por eso miren el capítulo 7, el versículo 2, dice: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá. O sea, no le estaba hablando a los inconversos, sino al pueblo de Dios. ¿Sí? Los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. O sea, les está hablando nada menos que a los sacerdotes. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Entonces Dios los estaba exhortando. Cuando ellos estaban zigzagueando, ¿sí?, en sus errores, Dios los exhortaba. Entonces, miren el versículo 5. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo. Y Dios empieza a explicarles y a decirles: si usted en realidad quiere corregir, si usted aprende a hacer justicia, pues vendrán cosas buenas. Amén. Pero sin embargo, miren el versículo 10. Miren el versículo 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y lo dice Dios directamente. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Nada menos. Miren el versículo 13, mis amados hermanos. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, nada menos que al mismo pueblo de Dios, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice a Silo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Efraín fue otro pueblo que Dios lo exhortó muchísimo, pero era un pueblo mediocre. Era un pueblo que no conoció que Jehová le cuidaba. Y entre las tribus que están reconocidas en Apocalipsis como tribus salvas, de las tribus de Israel, Efraín ya no está. Sí, Efraín fue desechado. Por eso miren el versículo 16. Tú pues, no ores por este pueblo, le dice el profeta, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Entonces, hermanos, es algo muy delicado. La hipocresía, ese fingimiento, esa simulación,
el creer templo de Jehová somos, templo de Jehová, y no hay corrección de vida real delante de Dios, nos lleva a una mediocridad espiritual que está llamando ¿qué? Castigo. Y parte de este castigo es lo que conocemos como espíritu de estupor, que es la embriaguez. Ojos que no ven, oídos que no oyen, ¿sí? Mudos, ¿sí? Ya no hablan verdad. Todo lo que hablan ahora es mentira. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, estas características muestran a un pueblo que Dios los exhortó, los reconviene, los aconseja, les ruega de muchas maneras, pero ellos no corrigen, no corrigen. Entonces, otra de las características, mis amados hermanos, otra de las características que podemos identificar la mediocridad espiritual es la frivolidad. Amén. La frivolidad es otra de las características claves para poder identificar un mediocre espiritual. ¿Qué es frivolidad? Alguien que no le pone la atención debida a las cosas que son verdaderamente importantes y serias, sino que todo lo toma a juego y le gusta es el deleite, la risa, la chanza, ¿sí? Entonces eso es frivolidad. Entonces, mis amados hermanos, vamos a mostrarles un ejemplo rápidamente. Quiero invitarlos a 1 Corintios capítulo 10, el versículo 5. 1 Corintios capítulo 10, el versículo 5. Y quiero mostrarles el pueblo en el desierto. Amén. Era un pueblo frívolo. Era un pueblo que en vez de tomar en serio las cosas de Dios, a pesar de que estaban en el desierto, nunca las cogieron en serio. ¿Sí? Era un pueblo que le gustaba el deleite. Por eso miren el versículo capítulo 10, mis amados hermanos. Versículo 5. Dice así la palabra de Dios. O sea, en el desierto hubieron personas llenas del Espíritu, pero la mayoría de ellos eran frívolos. Miren el versículo 5. Dice: pero de los más de ellos, o sea, la mayoría, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Así de sencillo. Miren el 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, porque comían de Cristo y bebían de Cristo. ¿Y se levantaban a qué? Y se levantaban a jugar. O sea, no tomaban en serio nada, ¿sí? Miren el versículo 8. Miren el versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Entonces, eso dice la palabra de Dios. La frivolidad, hermanos, es no tomar en serio las cosas de Dios. Es algo muy, muy delicado. Amén. Otra característica, mis amados hermanos, que podemos ver en una mediocridad espiritual, es la inconstancia. Amén. ¿Por qué la inconstancia? Porque los hombres que son inconstantes, como la misma palabra lo dice, pues no tienen la constancia de permanecer o comprometerse en algo, sino un día están bien, otro día no, son muy variables. Amén. Entonces esa inconstancia los hace presa, fácilmente presa del maligno. Quiero mostrárselos bíblicamente. Miren 2 de Pedro capítulo 2 versículo 12. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 12. Aquí vemos, y aquí el apóstol Pedro está hablando de los falsos pastores, los falsos maestros, ¿sí? Que obviamente pues ellos tendrán su recompensa y Dios los juzgará. Pero ¿a quiénes engañan esta gente? Porque estos pastores falsos no van a engañar a cualquier persona. Estos pueden engañar a quienes. Miren el capítulo 2, versículo 12.
Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de los deleites cada día. O sea, también son frívolos. Estos son inmundicias sin manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Miren el versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, o sea, son infieles a Dios en todo. No se sacian de pecar. Y seducen. Ojo, ¿a quién seducen? Seducen a las almas ¿qué? Inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Yo creo que más claro no lo puede decir la Biblia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿a quiénes seducen estos hombres malos? A las almas inconstantes, ¿sí? A los que no pueden afirmarse, a los que son completamente variables. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, mucho cuidado de estas características que nos llevan a un estado de mediocridad espiritual. Amén. Y una más que me parece muy importante, mis amados hermanos. Una más que podemos ver bíblicamente es negligencia y descuido. Negligencia, no me va a caber, y descuido. Entonces, la negligencia y el descuido es la pereza, la dejadez, todo eso nos lleva a ser mediocres. Miremos en la Biblia, mis amados hermanos, un pueblo que fue embriagado, ¿sí? Por ser negligente y perezoso. Miren, hermanos, en Isaías capítulo 6, versículo 9. Entonces, aquí cuando Dios llamó a Isaías, miren, lo llamó a hablarle a un pueblo con ciertas características. La Biblia resalta cuáles. Miren el capítulo 6, ¿sí? Miren el versículo 9, dice: y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, y oigan con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta, y haya para él sanidad. Entonces, ¿qué es esto? Embriaguez. Como ya vimos, espíritu de estupor. Ojos que no ven, oídos que no oyen, corazón que no entiende, porque el corazón se ha engrosado. Amén. Entonces, mis amados hermanos, este pueblo tenía estas características. En el pueblo de Isaías. Miren aquí Isaías 56, versículo 9. Isaías 56, 9. Ahí adelantico. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice Isaías 56, 9. Todas las bestias del campo, aquí habla Dios directamente también. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque venid a devorar. Sus atalayas son ¿qué? Ciegos. ¿Qué es un ciego? Que ya los ojos no perciben luz. Amén. ¿Y cuando los ojos están sin luz? Cuando ya el interior ya no hay ni una chispa. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso dice el versículo 10, sus atalayas, o sea, los que debían ver el peligro y anunciar al pueblo, estaban ciegos. ¿Qué más? Todos ellos ignorantes, otra de las características. Todos ellos perros mudos, porque también su boca ya no servía para predicar. Todos no pueden ladrar, soñolientos, echados. ¿Qué dice la Biblia? Aman el dormir. O sea que vemos claramente que ellos estaban completamente dejados. Amén. Esos perros ya no los trata como hijos, ojo. Esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Entonces son cosas muy delicadas, mis amados hermanos.
Entonces, la negligencia y el descuido hacen parte de una mediocridad espiritual. Por esto, miren aquí en el capítulo 29, aquí en Isaías, ya terminando, mis amados hermanos. En el capítulo 29, el versículo 9, habla justamente de esta embriaguez. Por eso dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, nada menos, embriagados y no de vino, temblad y no de sidra. ¿Por qué? Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. ¿Cuál es ese espíritu? El espíritu de estupor. Amén. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieran al que sabe leer y le dijeren, lea ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lea ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí, nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo, con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Entonces, mis amados hermanos, este espíritu de sueño fue con lo que Dios embriagó a un pueblo mediocre. ¿Para qué? Para que viendo no vean, oyendo no oigan, y ni se conviertan. Entonces, mis amados hermanos, cuando el hombre de Dios recibe la palabra, recordemos la escalera de la prioridad, que habíamos hablado alguna vez, en la que el hombre tiene la potestad de ubicar esa palabra de Dios en esta escalera de la prioridad. Y Dios quiere el primer lugar en tu corazón. Dios quiere estar aquí, ¿sí? Es decir, los mandamientos de Dios deben estar en primer lugar, en prioridad, en tu corazón. Pero ¿qué pasa cuando el hombre desplaza estos mandamientos y los baja del lugar? No sé, los ubica aquí en penúltimas. Pongámoslo acá. Cuando desplaza estos mandamientos de Dios y pone por encima otra cosa. Vamos a poner, no sé, hay veces que se colocan los razonamientos, los pensamientos, sentimientos, etcétera. Hay personas que desplazan, este primer lugar en el corazón. Cuando lo que pongas por encima de los mandamientos de Dios es lo que se llama ídolo. Amén. Entonces las personas, mis amados hermanos, que andan en mediocridad espiritual, muchas veces desplazan los mandamientos de Dios por sus propios razonamientos. Y creen que sus razonamientos son superiores a los mandamientos de Dios. Y ponen sus razonamientos, sus pensamientos, sus criterios por encima de los mandamientos de Dios. Y es algo muy, muy grave, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, esto es algo que se debe tener en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí es donde empiezan los problemas, ¿sí? Y aquí, por eso, este espíritu de estupor es un castigo de Dios a un pueblo mediocre, porque es un pueblo que ya no quiere tener en cuenta a Dios. Miren un ejemplo, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, mis amados hermanos. Romanos capítulo 1, sí, versículo 21. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, cuando ellos se envanecieron en sus razonamientos y bajaron a Dios del lugar, ¿qué pasó en su corazón? Su corazón fue entenebrecido. Es decir, esto murió. Amén. Cuando Dios sale del corazón, Dios sigue siendo Dios. Pero este hombre que despreció la gracia de Dios tendrá que dar cuenta a Dios de eso. Amén. Por eso, mis amados hermanos, miren el versículo 28. Miren lo que dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, mis amados hermanos, esto es muy delicado, porque esto es parte de lo que nos endurece cuando trasladamos los mandamientos de Dios. Amén. Cuando Dios no está en el primer lugar, sino está de últimas. Amén. Entonces, estos ídolos son lo que hace que este corazón sea entenebrecido. Amén. Completamente. Y si el corazón es entenebrecido, sus sentidos espirituales, sí, están completamente embriagados. Es decir, ya no ve, ni oye, ni entiende, ni percibe. Y su boca es fuente, pero de engaño. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando una persona peca, puede que agreda su espíritu, pero el objetivo es que no se quede ahí, sino corrija. Si el hombre no corrige, pues entra en un estado de mediocridad, permite que este estado espiritual sea un estado precario, ¿sí? Una estatura, digámoslo así, mediocre. Y este estado mediocre, constante, recurrente, no sé cómo decirlo, que se mantiene en el tiempo, ¿sí? Trae como fruto un espíritu de estupor, que es castigo de Jehová para que el hombre termine de salirse. Amén. Entonces, estas son las circunstancias y las cosas que identifican, con las que podemos identificar fácilmente un hombre que está embriagado espiritualmente hablando. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, para ya terminar, mis amados hermanos, entonces quiero invitarlos a que miremos el Salmo 81. Salmo 81, 8. Amén. Para ya terminar. Y quiero mostrarles, mis amados hermanos, y anunciarles parte del tema entonces de la próxima semana. Porque esta embriaguez y este estupor, ¿sí? Y esta mediocridad espiritual es el primer nivel de lo que vamos a conocer como endurecimiento. Y el endurecimiento viene acompañado de ciertas cosas como el orgullo, la soberbia, la rebelión, la altivez. Amén. Y esto se traduce o se transmite o se manifiesta a través de los hechos de las personas, a través de sus pensamientos, a través de sus palabras. Amén. A través de sus palabras, sus sentimientos, etcétera. Amén. Entonces, esta mediocridad espiritual o este espíritu de estupor, que es la embriaguez real, sí, que la Biblia habla, es el primer nivel de endurecimiento. Pero si el hombre no corrige, estando en este estado,
sigue al siguiente nivel. Y el siguiente nivel de endurecimiento ya no es espíritu de estupor, es lo que vamos a conocer como la lepra. Amén. Pero eso va a ser para la próxima clase. Espero, hermanos, que ojalá me hayan entendido. Vamos a orar para que Dios nos guarde, mis amados hermanos, y podamos seguir en este camino de perfección. Amén. Siguiendo, estudiando y amando la palabra de Dios. Señor Jesús, gracias por este momento, Señor. Gracias por el milagro que nos das de poderte conocer, de poder tener todavía, Señor, vida para poder corregir, para poder mejorar nuestras conductas delante de ti. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor, que no sea como lo que leímos, que no sea esa palabra que no nos dé vergüenza decir que somos creyentes. Defender nuestros principios, Señor. Defender, Señor, tus mandamientos, Padre Santo, porque son vida a nuestra alma y medicina a todo nuestro cuerpo. Permítenos, Señor, poderte amar más profundamente y que en vez de apagar el espíritu por medio del pecado, por el contrario, podamos avivarlo, Señor, por medio de la justicia, que podamos hacerlo crecer, Padre mío, y ser fuertes en el espíritu, para conocerte mejor, sentirte, Señor, poder, Señor, que tu espíritu pueda usarnos como instrumentos en medio de esta sociedad que tanto te necesita, Padre mío. Señor, ten misericordia de los ignorantes, ten misericordia, Señor, de las juventudes que se están perdiendo en este momento, Señor. Ayúdanos, Señor, para entender este mundo espiritual, Señor, y guárdanos de este espíritu de estupor, Señor, de este espíritu, Señor, que cierra los ojos y apaga los oídos, Padre mío, Señor, que aguárdanos de este espíritu, Señor, que endurece el corazón, Señor, y que nos hace aborrecer la palabra, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Recuerden que si tienen dudas, preguntas, inquietudes, lo pueden dejar en la caja de comentarios y yo con mucho gusto estaré respondiendo. Dios les bendiga, mis amados hermanos.